Pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí Carlota Corral y yo misma, que soy Victoria Ruiz. Las dos trabajamos en la Comisión Fulbright, Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y Estados Unidos, que nos quedamos sin nombre. Y las dos llevamos este programa de investigación predoctoral para realizar estancias en Estados Unidos. Muchísimas gracias por vuestro interés en este programa y por asistir a este seminario que está en formato webinar, lo cual quiere decir que vosotros nos podéis ver y oír a nosotras, pero vosotros solo os podéis comunicar a través del chat o del cajetín de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a hacer primero la presentación institucional toda seguida y al final iremos contestando todas las preguntas que hayáis escrito en el chat o en el cajetín de preguntas y respuestas. Podéis ir escribiéndolas conforme os vayan surgiendo por lo que vamos comentando, pero las contestaremos al final. También comentaros que estamos grabando este webinar y que en un par de días, una vez que se haya editado, lo colgaremos en la página resumen esta convocatoria en la web en fulbright.es. De manera que si alguno tenéis que iros un poco antes o no os funciona de pronto el sonido o lo que sea, podéis luego revisarlo a través de nuestra web. Pues nada, vamos allá. Empezamos con una pequeña presentación del programa Fulbright, que se creó en el año 1946 por el senador J. William Fulbright, de ahí el nombre, ¿vale? Con una sola L, el apellido del senador Fulbright, que consiguió que el Congreso de Estados Unidos aprobara una ley por la que el dinero que debían los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial por las deudas que habían contraído con Estados Unidos por toda la ayuda que les habían brindado, en lugar de devolver ese dinero, se utilizara para montar intercambios culturales, científicos y educativos entre los dos países, entre Estados Unidos y los países ganadores de la Primera Guerra Mundial, que realmente fue una forma muy buena de aprovechar estos fondos. Así empezó el programa y con el paso del tiempo ha ido creciendo y hoy en día está en 160 países, la gran mayoría de los países del mundo. En aquellos países en los que el otro país, en nuestro caso España, colabora muy activamente y económicamente con el programa, se crea una comisión binacional como en la que trabajamos Carlota y yo. En este momento hay más de 400.000 becarios Fulbright en todo el mundo, lo cual es una capacidad de networking impresionante y muchos de ellos han tenido unas carreras muy reconocidas en sus campos. De todas formas, esto que por una parte es una cosa muy positiva, sin duda, también puede ser un hándicap para nosotros, porque mucha gente se echa para atrás y dice que cómo va a pedir estas becas, que son demasiado elitistas, que son demasiado competitivas. A ver, cuando esta gente pidió las becas, no eran ni premios Nobel, ni Pulitzer, ni jefes de Estado, ni de gobierno. Eran gente joven como vosotros, con unas ideas claras, con muchas ganas de avanzar en sus carreras y en su vida en general, de crecer como personas y como ciudadanos y como científicos. Y bueno, pues se decidieron a pedir la beca y luego llegaron muy lejos. Os lo digo porque muchas veces muchísima gente consigue la beca y nos dicen que estuvieron a punto de no pedirla porque pensaron que era demasiado difícil. Entonces, recordados siempre que el no ya lo tenéis. Si no pedís la beca, desde luego no la vais a conseguir, pero si la pedís, oye, a lo mejor cuela y la conseguís. Entonces, en España la comisión depende al 50% del gobierno de Estados Unidos, al 50% del gobierno de España. Estados Unidos representado por la Embajada de Estados Unidos en Madrid y en la parte española representada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Aparte que luego hay muchos más ministerios, comunidades autónomas, asociaciones, empresas, fundaciones que colaboran con el programa Fulbright, por lo que nos permite dar más becas, como luego veremos. En España funcionamos desde 1958 y hay más de 6.000 becarios españoles que han ido a enseñar, investigar o estudiar en Estados Unidos y más de 4.000 estadounidenses que han venido en España. Convocamos como 15 programas de becas diferentes a lo largo del año para españoles que quieren ir a Estados Unidos. Ahora vamos a ver en qué tipos de becas convocamos. Y lo que es muy importante es saber que somos el único programa que somos oficialmente reconocidos, avalados
por los dos gobiernos, ¿vale? Esto tiene muchas ventajas porque, por ejemplo, a la hora de conseguir un visado para ir a Estados Unidos en estos momentos es mucho más sencillo siendo becario Fulbright que siendo un ciudadano normal, ¿no? También contamos con el aval del Departamento de Estado de Estados Unidos, con lo cual los becarios Fulbright son de alguna manera invitados del gobierno de Estados Unidos, lo cual también es un marchamo y facilita muchísimo la estancia allí. Comentaros que, bueno, en 2014 nos concedieron el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional porque realmente Fulbright no es un programa de becas. Las becas son un medio para un fin. El fin es el que buscaba el senador Fulbright, que era mejorar el entendimiento entre las naciones a través de sus ciudadanos. Él creía firmemente que si una persona pasaba una temporada de su vida en el otro país, en nuestro caso Estados Unidos, podría comprender mucho mejor por qué las cosas se pueden hacer de maneras muy diferentes y ninguna es mejor que otra. Todas tienen su razón de ser y que esto ayudaría realmente a poder discutir, debatir mejor de los temas globales entre los distintos países. Y bueno, pues becario a becario esperamos ir consiguiéndolo. En cuanto a los programas de becas, para los programas para españoles, que son los que más os interesan a vosotros, os pueden interesar a amigos, conocidos y familiares, tenemos todo el abanico una vez que se ha terminado el grado de la licenciatura, la ingeniería o la arquitectura, ¿vale? Se pueden hacer estudios artísticos, estudios de máster y doctorado, investigación predoctoral, que es lo que os interesa a vosotros en este momento, investigación postdoctoral. Si no conseguís la beca en este momento, termináis el doctorado, todavía tenéis la oportunidad de iros con Fulbright a hacer una estancia postdoctoral. También se puede hacer lectorados de español en Estados Unidos y, bueno, luego tenemos también unos programas nichos para funcionarios, para ayudar a que la administración española siga mejorando. Como os decíamos, aparte de la financiación troncal de la que disponemos, que depende del Gobierno de España y del Gobierno de Estados Unidos, tenemos convenios con muchas otras instituciones. En concreto, para este programa de becas, tenemos acuerdos con las regiones de Andalucía, comunidades autónomas de Andalucía, Murcia, Navarra y Extremadura. Es la última que se ha incorporado. Seguimos trabajando para conseguir convenios con otras comunidades autónomas, pero de momento estas son las que tenemos. Esto lo que quiere decir es que todas las becas del programa general, o sea, las que se financian con fondos propios de la Comisión, están abiertas para ciudadanos de cualquier parte de España. Luego, aparte, los que pertenezcan a una de estas regiones tienen la suerte de tener unas becas adicionales financiadas directamente por su comunidad autónoma. Ahora veremos las cifras de las que estamos hablando para 2026-27. En cuanto a por qué decimos que Fulbright es más que una beca, porque somos diferentes. Hay una serie de instituciones que dan el dinero y digamos que se olvidan un poco de los candidatos o de los becarios. Nosotros no. Desde el primer momento hasta el último os acompañamos en todo el proceso. Pero antes de entrar en los detalles, es muy importante pensar en el prestigio. En España, sobre todo a nivel académico, Fulbright tiene un nombre y un reconocimiento, pero en Estados Unidos es el programa insignia, el buque insignia de todos los programas de intercambio, ¿vale? En Estados Unidos, si dices que soy Victoria Ruiz, te dicen, encantada de conocerte. Si te dicen, soy Victoria Ruiz, becaria Fulbright, ahí ya cambia la cosa. Se abren muchísimo las puertas, se te presupone un potencial muy fuerte, lo que facilita muchísimo pues, participar en congresos, en seminarios que te apoyen en general, ¿vale? En cuanto a los apoyos que os damos ya desde ahora, podéis poneros en contacto desde ahora mismo, luego veremos cómo, con nuestra asesoría académica. Es una organización que se llama Education USA, que depende del Departamento de Estado de Estados Unidos y está centrada en dar información absolutamente gratuita, objetiva, sobre estudios universitarios en Estados Unidos, estudios o investigación. Ellos tienen muchísimos recursos. Por ejemplo, si no tenéis muy claro cómo poneros en contacto con la universidad que os puede interesar para hacer la estancia de investigación, pues ellos van a dar una serie de recursos sobre cómo debéis escribir esta carta, cómo dirigiros al profesor que os interesa, etc.
Luego, desde que el momento en que conseguís la beca, vais a tener una persona de contacto, muy probablemente Carlota, que os va a ir acompañando durante todo el proceso para ir diciéndoos lo que tenéis que hacer. Esto no quiere decir que no tengáis que trabajar, que vais a tener que trabajar y mucho, porque el proceso es largo y hay que hacer mucha documentación, ¿vale? Pero os vamos a decir lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo. Con lo cual, toda la ansiedad que supone el decir, me estoy dejando algo del tintero, se me está pasando una fecha límite, todo eso desaparece porque nos ocupamos nosotros de que lo hagáis todo en tiempo y forma. Antes de llegar a Estados Unidos, en junio o julio, organizamos en Madrid unas sesiones de orientación presalida, 2 días y medio, en las que reunimos a todos los becarios Fulbright españoles que van a ir a Estados Unidos, con lo cual es una primera oportunidad de conocer a los otros becarios que van a estar al mismo tiempo que vosotros allí, que están a lo mejor de vuestra misma disciplina, área de estudio o en vuestra misma zona geográfica, con lo cual es una primera oportunidad de networking fantástica. Aparte que os damos un montón de información burocrática, administrativa, cultural, educativa, de lo que supone los cambios, que os va a permitir llegar mucho más preparados a vivir esta experiencia en Estados Unidos. Y además, en estas mismas jornadas organizamos una sesión de grupo de visado, una sesión de grupo Fulbright. El consulado os recibe en grupo a todos los que os vayáis a ir durante el verano, o después del verano, agosto, septiembre, para que podáis ir tramitando ya vuestro visado, lo cual también le quita muchísimo nervio a este trámite que suele tener. Luego, durante el verano, nuestra agencia colaboradora en Estados Unidos, el Institute of International Education, o IIE, en colaboración con una universidad de Estados Unidos, organiza unas orientaciones virtuales que esto busca más daros a conocer la parte estadounidense, lo que vais a encontrar allí. O sea, diferencias que puede haber en el sistema educativo, el sistema investigador, aspectos que a lo mejor no os habéis planteado porque las cosas se hacen de manera distinta allí que aquí, de manera que una vez más vayáis súper preparados para cuando lleguéis a Estados Unidos. Además, aunque desde la comisión vamos a estar siempre en contacto con vosotros durante toda la estancia, allí tenemos también una red de apoyo que está formada por los advisors del IIE en plan institucional, pero es que además también existen en todo Estados Unidos lo que se llaman los Fulbright Chapters, que son organizaciones geográficas de antiguos becarios estadounidenses que han ido a cualquier parte del mundo y que a la vuelta se organizan pues, para mantener el contacto y también para dar servicios a los becarios Fulbright de todo el mundo que llegan a Estados Unidos. Con lo cual os pueden ayudar desde a encontrar la mejor zona para vivir dentro de la comunidad a la que vayáis a llegar, si vais con niños a encontrar la mejor zona para el colegio, o simplemente una vez que estéis allí, hacer actividades culturales, deportivas, entradas para eventos deportivos, béisbol, básquet, también invitaciones para las fiestas típicas de Estados Unidos, celebrarlas con estadounidenses, todo ello para enriquecer la estancia a nivel cultural. Y después de la beca, por supuesto, en España y a nivel también virtual, existen varias organizaciones de antiguos alumnos que os permiten mantener el contacto y seguir haciendo networking para avanzar en vuestras carreras. En cuanto a esta beca ya concreta de investigación predoctoral, se trata de estancias de cara a la tesis. Quiere decir, no se busca que consigáis ningún título ni nada por el estilo, simplemente que realicéis una estancia de investigación de cara a complementar la tesis que tenéis que entregar a la vuelta a España. Es imprescindible regresar a España para completar el doctorado, ¿vale? Para defender la tesis. No se puede defender la tesis mientras está en Estados Unidos, porque entonces dejaría de ser una estancia de investigación predoctoral y pasaría a ser postdoctoral. Esto es importante. La beca está abierta a todas las disciplinas, sin ningún tipo de exclusión, desde ciencias puras a letras puras, pasando por las artes. Cualquier doctorando en España puede acceder a esta beca. Sí que es imprescindible tener la nacionalidad española, porque las becas Fulbright buscan el intercambio binacional y se dan o para estadounidenses que vienen a España o para españoles que van a Estados Unidos, y además ser doctorando en una universidad española. Y luego, como os decíamos, hay unas plazas específicas para los doctorandos en distintas comunidades. En esta convocatoria creemos, digo creemos porque siempre las plazas
las calculamos a máximos, es decir, calculando estancias de 12 meses en los destinos con la asignación mensual más elevada. Esto nunca es así, porque hay mucha gente que no va 12 meses, sino que va 6, 8, 9 y que además no va a los destinos con la asignación mensual más elevada, sino a sitios más baratos, ¿vale? La asignación se fija en función del coste de la vida en el destino, porque igual que en España no es el mismo el coste de la vida en Madrid que en Badajoz, pues en Estados Unidos pasa lo mismo. ¿Vale? Entonces, normalmente, o sea, en esta convocatoria estamos calculando aproximadamente 10 becas del programa general con fondos troncales para ciudadanos de cualquier parte de España, pero luego Andalucía probablemente pueda conceder unas 4 becas, no 6 me parece que es, perdona, Murcia unas 4, Navarra 2 y Extremadura otras 2, ¿vale? Probablemente algunas más, pero no lo veremos, no lo sabremos hasta que tengamos la selección hecha y veamos los destinos y la duración de las estancias de los candidatos seleccionados. En cuanto a la duración y el disfrute, la duración mínima es de 6 meses y la máxima de 12. Tiene que ser una estancia continuada, no puede ser con interrupciones. A ver, no se puede ir 4 meses, volverse a España, volverse. No, tiene que ser entre 6 y 12 meses continuados. A ver, podéis volver el tiempo que está estipulado para vacaciones, ¿vale? Si tenéis algún tipo de congreso fuera de Estados Unidos, alguna emergencia familiar, por supuesto se puede volver, ¿vale? Pero la estancia hay que programarla continuada. No con descansos, digamos, durante la estancia. El inicio de las estancias es, en principio, entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de mayo de 2027, la fecha de inicio. Ponemos un asterisco porque en algunos casos, si el proyecto lo justifica, se puede estudiar el que se empiece la estancia el 1 de agosto. ¿Vale? Justificación del proyecto, pues que el equipo de trabajo al que os vais a incorporar esté en un momento que durante agosto tengáis que incorporaros porque la parte que vais a investigar vosotros se va a desarrollar en ese momento. Hace unos años, por ejemplo, tuvimos a un investigador que estaba estudiando las ballenas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las migraciones de las ballenas. Entonces, bueno, pues iba a California y justo pasaban por California durante el mes de agosto. Entonces, pues lógicamente tienen que incorporarse en agosto, ¿vale? Pero si no hay una razón de peso, deben empezar entre el 1 de septiembre y el 31 de mayo de 2027. También aquí un inciso para los candidatos que puedan querer optar a las becas financiadas por el Gobierno de Navarra, porque por temas internos de los presupuestos de Navarra deben iniciar las estancias no más tarde del 15 de enero de 2027. Y luego el fin de las estancias, en cualquier caso, tiene que ser antes del 31 de diciembre de 2027. No se pueden extender hasta 2028. En cuanto a la dotación de la beca, contempla una asignación mensual de entre $2.831 y $4.300, dependiendo del destino. ¿Vale? Esto no quiere decir que unos realmente vayan a vivir mejor que otros, en absoluto. $4.300 es la asignación en destinos como Nueva York, Boston o la mayor parte de California, donde el coste de la vida es muy, muy alto. ¿Vale? Luego, dependiendo de dónde se vaya, pues a lo mejor se recibe una cantidad algo inferior, pero que está acorde, está en consonancia con el coste de la vida en este destino. El viaje de ida y vuelta es una bolsa de viaje de $1.600. No tenéis que justificarla. Nosotros damos los $1.600 y vosotros os buscáis el vuelo que más os interese. Por supuesto, se os da un seguro médico, porque ir a Estados Unidos sin seguro médico es una locura, está incluido. Y también están exentos todas las tasas de visado, ¿vale? Lo que supone la expedición de los documentos necesarios en Estados Unidos y el visado aquí en España, estáis exentos del pago de estas tasas por ser becarios Fulbright. Y luego están incluidos una serie de servicios añadidos, pues como son todo el seguimiento, la gestión del visado, en Estados Unidos las orientaciones a la salida y también las orientaciones virtuales, ¿vale? Todo esto, la ayuda para las declaraciones de impuestos, todo eso va incluido en la beca. Sí que quiero comentar que es muy importante que aseguréis con vuestras instrucciones de destino
si tenéis que pagar algún tipo de tasa, ¿vale? Normalmente, como no vais a hacer cursos, matrícula no tendréis que pagar, pero algunas instituciones sí que cobran algunas tasas, pues por uso de la biblioteca, por uso de la cafetería, ¿vale? La mayoría no las cobran, pero algunas sí. Entonces es muy importante que lo aclaréis con ellas porque no existe un dinero ni para tasas ni para gastos de proyecto, ¿vale? Eso tiene que salir de la asignación mensual, que es bastante generosa y probablemente vais a poder sacar de ahí dinero para estos conceptos si no son muy elevados. Porque, por ejemplo, Stanford es una universidad fantástica, pero a los investigadores predoctorales hace 2 años le estaban cobrando $1.500 al mes, o sea, una bestialidad. Entonces, en estos casos no os va a llegar el dinero de la beca, os lo digo directamente, ¿vale? Entonces, tendríais que comprobar cómo estás los equipos a los que quedáis incorporados, si ellos os pueden ayudar con estas tasas, lo que sea, ¿vale? O sea, es muy importante que determinéis que realmente las tasas no existen o quedan cubiertas por la asignación mensual, si no son muy altas, quedan, ¿vale? Sobre todo que lo aclaréis y que lo sepáis de antemano para no llevaros sustos después. Y aquí yo me callo y dejo la palabra a Carlota. Muchas gracias, Victoria. Bueno, después de que os haya hecho Victoria una súper introducción de lo que es Fulbright y aspectos súper básicos pero súper importantes de esta beca de investigación predoctoral, yo quiero empezar un poco con fechas claves, que además estamos en un momento idóneo para repasar esto. No sé si sabéis que el 17 de septiembre fue cuando abrió la convocatoria y tenéis hasta el 3 para hacer lo que es la presentación de la solicitud electrónica, ¿vale? Sin embargo, no sé si habéis empezado a investigar toda la información que tenéis que presentar. Hay un montón de documentos, pero tenéis 2 fechas clave para presentarlo. Tenéis hasta el 13 de noviembre y hasta el 10 de diciembre para presentar los documentos que ahora detallaremos más Vamos a ir desglosando poco a poco para que no haya ninguna duda. Fecha clave también a tener en mente para que lo vayáis reservando en el calendario es que la primera quincena de diciembre ya sería cuando haríamos todo el análisis de quién se ha presentado, quién tiene toda la documentación y quién no, y ya pasaríamos a hacer una selección de candidatos para ver quién pasa a la entrevista personal, que es obligatoria y eliminatoria. Por eso os aviso con tiempo para que, bueno, en caso de que quedéis seleccionados, que sepáis que es el día 15 y 16 y es obligatorio asistir. En caso de que no asistáis, pues quedaríais automáticamente eliminados, ¿vale? Y ya en enero del próximo año, pues comunicaríamos quién se lleva la beca y quién no. Respecto a junio y julio del 26, las sesiones de orientación y gestión de visado que comentaba Victoria son estas sesiones que organizamos con todos los becarios Fulbright que se van a ir el siguiente año. Pues eso, son sesiones súper útiles porque os comentamos cosas, aspectos culturales, aspectos de documentación que tenéis que entregar, bueno, un montón de datos que necesitáis y que os acompañamos, ya veis, hasta el último momento. Y como comentaba antes Victoria, pues bueno, vuestra fecha de incorporación tendría que ser a partir del 1 de septiembre, a no ser que estuviera justificado que no fuera así. Lo siguiente que quiero hacer es enseñaros la página web, Victoria, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Me imagino que algunos ya estaréis algo familiarizados con la página web, pero por si hay alguien que no está familiarizado, si veis en el centro que tenemos programas y convocatorias de la beca, nosotros, como ha dicho Victoria, ofrecemos becas tanto para españoles como para estadounidenses. En vuestro caso, las que interesan son las de españoles, que están siempre en color naranja, ¿vale? Ahora hablaremos un poco más de la de investigación predoctoral para saber con qué os encontraríais si pincháis en lo que está en el circulito rojo. Pero bueno, además quiero recalcar que tenéis en la esquina superior derecha el contacta con nosotros, que si tenéis cualquier duda sobre la convocatoria en sí, podéis escribirnos y desde Fulbright os haremos llegar la respuesta a vuestro caso específico y cualquier duda que tengáis. Además de lo que ha mencionado antes Victoria de Education USA, que está ligado al gobierno estadounidense y ayuda un montón con todos los trámites, información para encontrar programas, etcétera.
Y además quiero recalcar los recursos que tenemos, que muchas veces solo nos quedamos en lo más burocrático, pero creo que a la hora de pedir una beca tan importante como Fulbright es muy interesante que miráis, por ejemplo, el blog de Fulbright. Bueno, también tenéis la galería de fotos para ver fotos de otros becarios, pero bueno, el blog de Fulbright os enseña experiencias, tiene un montón de entradas con experiencias de ex becarios que cuentan, pues bueno, una visión de la beca más personal y menos burocrática, por así decirlo. Puede resultaros interesante ahora que os estéis empapando de toda esta información, consultar este apartado, por ejemplo. Vale, si nos metemos en lo que os comentaba de investigación predoctoral, nos encontraríamos con esta pestaña que podemos ver aquí en esta diapositiva. Lo más importante, bueno, serían los requisitos a destacar, que como ha dicho Victoria, es importante que tengáis indispensable que tengáis la nacionalidad española. No es compatible con alguien que tenga la nacionalidad estadounidense, por lo tanto no la podéis tener si tuvierais ambas. Y en este caso lo más importante que creo que hay que mencionar sería que tendríais que estar matriculados en un programa de doctorado en una universidad española y haber completado al menos el primer curso de doctorado. Y bueno, por supuesto, tener abierto, aprobado el plan de investigación y contar con una evaluación positiva del primer año, ¿vale? Y luego, bueno, el tercer requisito sería tener un nivel de inglés, que ahora comentaremos peculiaridades de estos títulos, pero vamos, creo que lo más importante a destacar es que tienen que ser a partir del 1 de septiembre de 2023. Es decir, que los exámenes que sean previos a esa fecha no los podemos aceptar, se considera que están como caducados y tendríais que presentar otro título. Nosotros, como veis, aceptamos tanto el TOEFL como el IELTS, como el de Duolingo. Creo que si vais justos de tiempo, una opción que os podemos recomendar es hacer el de Duolingo, porque bueno, suele ser un examen que es relativamente fácil de hacer en casa y relativamente asequible. Entonces, bueno, que sepáis que si vais de tiempo es una opción que suele estar disponible con bastante facilidad y que no os quedéis sin pedir esta beca por un tema burocrático como es el certificado de nivel. Luego hay otros documentos, pues bueno, que suelen pedirse en todas las becas, como el DNI, el expediente académico, etcétera, ¿vale? Si, Victoria, puedes pasar a la siguiente diapositiva, sí que me gustaría deciros que tanto ahora en el proceso previo a pedir la beca como en el momento en el que accedáis a la solicitud electrónica, os recomiendo que reviséis previamente y durante la solicitud la convocatoria y las preguntas frecuentes. Son dos documentos que están súper completos, tienen un montón de información y sobre todo el de preguntas frecuentes es un documento que hemos ido recopilando preguntas que nos han hecho a lo largo de todos estos años y es súper completo y además seguro que os responde no solo dudas que tengáis, sino dudas que no os habíais planteado y que las habéis leído y no os han proporcionado información que no habíais barajado. Así que os recomiendo que ante todo tengáis siempre estos documentos a modo de apoyo. Y bueno, si pincháis en el link de abajo que pone, bueno, en este caso no podéis porque es un PowerPoint, pero el día que os metáis en la convocatoria para ver toda la documentación, si pincháis en acceder a la solicitud electrónica, accederíais a un formulario como el que aparece ahora, que cuando Victoria pase de diapositiva lo podréis ver, en el que tenéis, bueno, como veis, las 6 pestañas en las que tendréis que introducir toda la información, que ahora vamos a desglosarla paso a paso, pero bueno, tendréis que incluir vuestros datos personales, académicos y profesionales, y luego adjuntar la documentación y el envío de la solicitud. Entonces, Victoria, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, como veis, datos personales, académicos y profesionales no suelen suponer ningún problema porque todos sabéis lo que habéis hecho, lo que habéis estudiado y todos los títulos que tenéis. Sí que quiero incidir en el proyecto de la beca. No sé si os habéis fijado antes, pero hay 3 apartados que tenéis que rellenar. El primero es un resumen del proyecto, que suelen ser unas 100 palabras, un resumen general de lo que pretendéis hacer. El proyecto completo, que suele ser entre 1000 y 1500 palabras,
y en ese proyecto tenéis que incluir, pues, tenéis que explicar el objetivo de vuestra investigación, ¿vale? Qué vais a obtener de esa investigación, su importancia, sobre todo de cara a la aplicación a la vuelta, por qué es importante para vuestro futuro profesional, y vuestra motivación sobre realizar esta investigación en Estados Unidos. Es decir, al final, por qué es importante seguir vuestra investigación en Estados Unidos, ¿vale? Y luego además tendríais que incluir otro escrito de unas 500 palabras más o menos contando las razones por las que habéis escogido la institución de destino en Estados Unidos. Oye, su institución, su departamento, al final una justificación de por qué estáis yendo a ese sitio, ¿vale? Y luego, como os comentaba, pues tendréis que adjuntar toda la documentación, tanto, pues eso, foto del DNI, de los títulos, de conferencias y congresos a los que hayáis ido, los documentos de los idiomas, los certificados. Y luego, en vuestro caso, tenéis que adjuntar, no es que tengáis que adjuntar 2 cartas de referencia, sino que tenéis que poner los nombres y correos de las personas que vayan a hacer vuestras cartas de referencias, y ya nosotros desde la propia comisión somos los que nos ponemos en contacto con esas personas y les pedimos un escrito de referencia. En Estados Unidos las cartas de referencia son súper importantes, se les da mucha importancia y suelen ser cartas muy detalladas y muy personales, ¿vale? No son cartas generales, entonces os recomendamos que escojáis a gente que os conozca muy bien, que conozca muy bien vuestro trabajo, incluso si se pueden leer el proyecto de vuestra beca, mejor todavía, para que estén totalmente familiarizados con lo que van a hacer allí y que os hagan una buena carta. Las cartas se pueden hacer tanto en inglés como en español, entonces no, no os agobiéis pensando que tenéis que encontrar una persona que os vaya a hacer una buena carta en inglés, porque lo importante es que os haga una buena carta en el idioma o en español o en inglés, pero que sea una buena carta y sobre todo personal, ¿vale? Y por último, de documentación que tenéis que adjuntar también es la carta de invitación, que bueno, ahora hablamos un poquito más sobre qué tiene que incluir esa carta, pero sería también uno de los aspectos importantes a incluir en la solicitud electrónica, ¿vale? Como os comentaba antes, el 3 de noviembre es cuando cierra el plazo de presentación de solicitudes, lo que es principalmente los datos personales, académicos, profesionales y el proyecto de la beca. Y ya luego, como veis en la diapositiva, tenéis hasta el 13 de noviembre para adjuntar los documentos del 1 al 8, que ahora vemos cuáles son, pero bueno, toda esta información viene súper bien detallada en la convocatoria, ¿vale? Para que no os agobiéis. Y luego tenéis hasta el 10 de diciembre para la documentación de los puntos 9 y 11, que también ahora lo vemos más en detalle. Vale, hasta el 13 de noviembre, que es lo que os comento que tenéis de documentación a entregar del 1 al 8, tenéis que entregar la carta de apoyo al director de tesis de aquí de España, la carta de invitación del centro estadounidense, las cartas de referencia y los exámenes de inglés. Es decir, que para el examen de inglés, en caso de que alguien que todavía no tenga el certificado y tenga que sacarse un 1, todavía tiene tiempo. Y ya luego, hasta el 10 de diciembre, podríais entregar el plan de investigación aquí en España aprobado y una evaluación positiva del primer año de doctorado. En algunos casos tendréis que entregar un impreso de prácticas clínicas, no en todos los casos, eso es solo para la gente que vaya a realizar una investigación de prácticas clínicas o que tenga un contacto directo con pacientes, ¿vale? Si no vais a hacer algo que implique un contacto directo con pacientes, pues este documento no os hará falta, ¿vale? Respecto a la carta de invitación, sí que lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que, bueno, para poder solicitarla tenéis que o bien poneros vosotros en contacto personalmente con la institución o bien a través de vuestro director de tesis aquí en España, no solo con la institución, sino en concreto con el departamento con el que queréis realizar vuestra investigación, y conseguir la carta en la que se indique el objetivo de la instancia, las fechas tanto de inicio como de finalización aproximadas, ¿vale? No pasa nada si luego es día arriba, día abajo, pero que sean aproximadas, siempre teniendo en cuenta los plazos que os hemos mencionado previamente, la descripción de las actividades que vais a llevar a cabo, los recursos disponibles y, por supuesto, que estas actividades van a ser presenciales porque no se admite que sean en remoto.
y posibles tasas que puedan ser de aplicación, que esto es lo que os estaba comentando antes, Victoria. En algunos casos, pues tenéis que abonar una serie de tasas y tiene que venir registrado, tanto si tenéis que abonar las tasas como si estáis exentos, ¿vale? Pasando a dudas que podáis tener, como os he comentado antes, tenéis, pues bueno, tanto registro@fulbright.es como el formulario de contacto que os he mencionado antes en la esquina superior derecha, que podéis poneros en contacto con nuestra asesoría académica por si las dudas que tengáis que no vengan resueltas ni en la convocatoria ni en las preguntas frecuentes, pues os ponéis en contacto con nosotros y vamos, os responderemos lo mejor posible. Además, también tenemos otras webs muy útiles en la siguiente diapositiva, si puedes pasar, Victoria, donde podéis ver buscadores de programas por especialidad, que bueno, simplemente son enlaces a algunos sitios web especializados para buscar y seleccionar programas de estudios en caso de que os sirva. Estos enlaces vienen todos en las preguntas frecuentes que os comento, y a la derecha tenéis, bueno, información, las webs para realizar los exámenes de inglés. Alguien he visto que antes preguntaba si aceptamos los de Cambridge. No, no se aceptan los de Cambridge, solo aceptamos TOEFL, IELTS y Duolingo. Pero bueno, como os digo, aunque alguien vaya algo justo de tiempo, los de Duolingo son bastante asequibles de hacer y bueno, si vais justos de tiempo tenéis esta posibilidad. Y ya para finalizar, bueno, quería comentaros que estamos en todas estas redes sociales. Como veis, nos podéis encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Estamos en todas partes. Tenéis un montón de información sobre todas las becas, sobre todos los eventos, becarios actuales, un montón de información que podéis consultar ahora en este momento en el que estáis, que seguro que os viene súper bien. Y nada, ya para finalizar, quería daros las gracias por habernos acompañado hoy y daros las gracias por vuestro interés en estas maravillosas becas. Y bueno, ahora vamos a proceder a abrir el turno de preguntas sobre cualquier duda que tengáis, que ya hemos ido viendo Victoria y yo que habéis ido haciendo. Pero bueno, espero que os haya sido útil y que os vayáis con las cosas un poquito más claras. Muchísimas gracias, Carlota. Esperemos que sí que se lo hayamos aclarado y vamos de todas formas a pasar al turno de preguntas. A ver, empezando por el chat, que solo hay 3 preguntas y luego ya pasamos al tarjetín de preguntas y respuestas, que hay más. Dice, yo quería consultarle si hay alguna problemática o la situación actual en Estados Unidos para ciertas universidades, o si por el contrario el hecho de tener esta beca facilita estas situaciones. A ver, la situación actual en Estados Unidos todos sabemos que es bastante complicada y sobre todo bastante impredecible. ¿Vale? Este año pasado hemos pasado unos meses de bastante incertidumbre, sobre todo por el acoso a Harvard, por ejemplo. Y bueno, pues ha habido semanas en las que también se han parado la expedición de visados. O sea, ha sido y es una época complicada, sin duda alguna. Dicho esto, lo cierto es que hemos conseguido que llegaran a Estados Unidos todos los becarios, todos los candidatos que teníamos para 25-26 se han incorporado o se están incorporando porque algunos empezaban sus becas más tarde. Los predocs podéis empezar las becas durante muchos meses y algunos todavía no han iniciado sus estancias, pero no está habiendo ningún problema. Lo que pueda pasar en el futuro, no tenemos una bolita de cristal. ¿Vale? Pero a juzgar por lo que hemos vivido este año, lo normal es que podáis todos llegar a Estados Unidos y realizar vuestras estancias sin mayores complicaciones. Ujú. Los exámenes de Cambridge ya lo ha contestado Carlota. A ver, nosotros lo que hacemos es replicar los procesos de admisión de las universidades de Estados Unidos, ¿no? De invitación. Ellos no aceptan los exámenes de Cambridge, por lo cual nosotros tampoco aceptamos solo los mismos que aceptan ellos, que son TOEFL, IELTS y Duolingo. Antes para el examen de inglés dejaba bastante más tiempo, un mes extra al menos el año pasado. Duolingo es bastante fácil, tienes el nivel, en 2 días tienes el resultado. Exacto. Nosotros no tenéis ningún tipo de examen hecho de momento, sí que os recomendamos el Duolingo.
es bastante más sencillo de preparar, bastante más sencillo de conseguir una buena puntuación, dan los resultados muy rápido y es infinitamente más barato que el TOEFL o que el IELTS. Es verdad que este año estamos dando menos margen, pero precisamente también por la situación en Estados Unidos nos estamos curando en salud. No queremos, si hay cualquier tipo de imprevisto que ralentiza todo el proceso, queremos jugar con un margen de tiempo para asegurarnos de que todo el mundo pueda incorporarse cuando le corresponde. De ahí que hemos abierto esta convocatoria un poco antes, la cerramos un poco antes y también damos menos tiempo para el examen inglés. ¿Cuántas personas se presentaron en la anterior convocatoria? ¿Que te aparece o no aparece en la web de 2024-25? Para hacernos una idea. Pues, Carlota, sigue tú con la siguiente pregunta, por favor, Vale, y lo voy consultando porque no me lo sé de memoria. vale. No sé si he entendido bien, pero uno de los requisitos es tener ya un año de doctorado cursado y el proyecto de investigación aprobado, ¿verdad? Sí, es uno de los requisitos, tener el primer año cursado y el proyecto de investigación aprobado. A ver, si soy estudiante de Universidad de Navarra, pero debo iniciar en mayo del 27 la estancia por motivos estrictamente académicos, ¿se puede justificar como en el caso de las ballenas o tengo que ir a concurso nacional? Esto creo que te tiene que responder Victoria. Diría que A ver, perdón un segundo. Respecto a los que se presentaron el año pasado, recibimos 140 solicitudes en total, de las cuales 27 eran de Andalucía, 15 de Murcia, 25 de Madrid, 11 de Navarra. ¿Vale? Para que os sacáis una idea. Y perdón, que estabais diciendo que había otra pregunta que mejor contestaba yo. sí, José del Hierro, creo que no me sale el nombre entero. Bueno, da igual. José del Hierro sí pregunta que es estudiante de la Universidad de Navarra, pero que tiene que, o le gustaría iniciar su estancia en mayo del 27 por motivos estrictamente académicos. ¿Se podría justificar? O... A ver, podrías justificarlo si consiguieras una beca del programa general, ¿vale? Si tienes una beca del programa general, sí podrías ir. Si fuera del programa de Navarra, no, porque ya te digo que es que por cuestiones suyas presupuestarias tenemos que justificar una serie de trámites antes de noviembre de año 26 y si os vais más tarde del 15 de enero es imposible que los justifiquemos. Entonces tenías que pasar, tenías que conseguir plaza en el cupo general, digamos. Sí. De todos modos, a ver, el proceso es exactamente el mismo, ¿vale? O sea, cómo funciona es que vosotros hacéis la solicitud sin especificar ni cupos ni nada. Cuando se llega a las entrevistas y se hace y luego ya se tienen los resultados, lo que hacemos es, si al final hay dinero, pues para 10, 15 becas del programa general, los que sean, ¿vale? Los primeros seleccionados pasan a ser parte del cupo general. Y luego a partir de ahí empezamos a ver los mejores seleccionados por comunidad autónoma, que son los que tienen la financiación específica. ¿De acuerdo? Entonces, pide la beca, porque nunca se sabe, igual puedes conseguir la del cupo general. También preguntan, documentos sobre el doctorado, tengo un certificado fechado que confirma que tengo una valoración positiva del proyecto de investigación, pero no indica que sea el primer año, aunque está fechado. Y sobre la matrícula tengo la admisión y la carta de pago, pero no es un documento firmado. Nos sirven. ¿Vale? Con esto que dices es perfectamente válido. Sí, sería suficiente. Dice, me sería de gran ayuda que explicasen en más detalle a qué se refieren con cada uno de los documentos indicados como necesarios sobre el doctorado. A ver, lo que queremos asegurarnos es que estáis matriculados en un doctorado, con lo cual la matrícula. Después, que habéis completado el primer año del doctorado, que normalmente coincide con la aprobación del plan de investigación. Es raro que se apruebe el plan de investigación antes del primer año. Pero si vuestra universidad no expide ese documento directamente, lo podéis pedir. Porque en el pasado ha habido gente que dice, es que mi universidad no tiene ese documento. Bueno, pues pedís un certificado en secretaría
de que estáis matriculados con fecha tal y que por lo tanto estamos a fecha cual y ya ha pasado un año y con eso nos vale. Y tener aprobado el plan de investigación, eso creo que sí que es un tema que en cualquier universidad os pueden también, si no hay un certificado ya específico, os pueden hacer un certificado que diga que lo tenéis aprobado, ¿vale? Eso es todo lo que necesitamos. Vale. Pues pasamos a la caja de preguntas, ¿no? Sí, que hay bastantes. ¿Podría repetir el nombre de la institución que nos ayuda a contactar con las universidades en las que queremos realizar la estancia? Sí, es Education USA o nuestra asesoría académica, ¿vale? Voy a volver a la convocatoria, aunque esto lo vais a tener colgado, ¿vale? Pero aquí, ¿vale? En fulbright.es, arriba pone contacta con nosotros. Si pincháis ahí se contacta con nosotros, os aparece los datos de asesoría económica y un enlace a rellena nuestro formulario. Si rellenáis ese formulario, ellos os contestan con lo que, pues, con lo que corresponde a vuestra pregunta. Las plazas específicas para las comunidades hay que solicitarlas aparte o con pertenecer a una universidad de la comunidad es suficiente. Bueno, esto creo que ya lo he contestado. Las solicitudes son conjuntas y luego dependiendo del ranking en el que quede uno, pues pasa a ser parte del programa general o del programa específico de cada comunidad. En casos de docencia asignada para personas con FPU, por ejemplo, la estancia puede ser de algo menos de 6 meses. Por ejemplo, 5 y medio si tu docencia comienza a mediados de febrero y te vas en septiembre. No, Ana, no podemos hacer excepciones. Los requisitos que aparecen en convocatoria hay que cumplirlos, ¿vale? Si es un mínimo de 6 meses, tiene que ser un mínimo de 6 meses. Tengo una pregunta respecto a la duración de la estancia. En mi caso, tengo una beca contrato FPI durante el transcurso del doctorado. La duración de la estancia está limitada a 90 días. No sé si en este caso sería posible limitar el periodo de disfrute de la beca Fulbright a esos 90 días. Lo siento, Luis Manuel, pero no puede. Ya os digo que es que, a ver, también por nuestra experiencia, cuando uno ya tiene más experiencia investigadora, lleva más tiempo en contacto con un equipo de investigación, como pueden ser los postdocs, puede haber estancias de investigación más cortas, pues porque digamos que llegas e inmediatamente te integras. Para gente, personal investigador más joven, como suele ser vuestro caso cuando sois predocs, las estancias más breves normalmente no acaban de conseguir obtener sus objetivos porque no da tiempo. De hecho, es una cosa que también quería comentaros. Hay muchísima gente que pide la beca por 6 meses y una vez allí nos pregunta si puede alargarlo un par de meses porque se dan cuenta de que pueden sacarle mucho más partido a una estancia de 7, 8 o 9 meses. Eso ya no es posible. Podéis hasta que se concede la beca y hablamos ya con vosotros y tal, pedimos una carta de invitación actualizada, a lo mejor, dependiendo de cómo sea la carta, se puede en ese momento intentar ajustar la duración de la estancia. Pero luego ya se ajustan los presupuestos a las personas que se les ha concedido la beca y no podemos hacer más cambios porque nos hemos quedado sin presupuestos, ¿vale? Entonces, yo sé que por temas de FPU o FPI, FPU o otro tipo de becas podéis tener limitaciones en cuanto a las estancias, pero si no ese es el caso, planteados que a lo mejor os puede interesar pedir una un poquito más larga. También es verdad que en el pasado hemos tenido investigadores que han tenido situaciones como las que estáis diciendo vosotros y bueno, lo han hablado con las instituciones que les conceden las otras becas y se ha permitido pausar la FPI o la FPU durante el periodo de la beca, de manera que, bueno, no cobráis durante ese periodo la asignación de la beca aquí en España, pero os permiten estar una temporada más larga en Estados Unidos, ¿vale? Es un tema que a lo mejor os puede interesar consultar por si acaso.
¿Sigo yo, Carlota? ¿O qué? Venga, sigo yo. En cuanto a la institución de destino, habría que consensuar nuestra incorporación con ella antes de indicarla en el formulario. En el formulario entiendo que te refieres a cuando tengas que adjuntar tu carta de invitación, y en la carta de invitación sí que tienen que venir unas fechas, aunque sea aproximadas, de cuando te incorporarías. Entonces sí, sí que hay que hablar de vuestra incorporación. A ver, si no tienes todavía la carta de invitación, pero tienes claro dónde quieres ir, puedes indicar esa institución a la que crees que vas a ir, y luego también en el cajetín en el que explicas por qué quieres a esa institución, si tienes alguna segunda o tercera, por si acaso, ¿no? De reserva, puedes indicarlo también allí. Cuando sí que es imprescindible que sepas dónde vas a ir porque necesitas la carta de invitación, son esos 10 días después de la fecha de cierre, que es cuando ya tienes que haber presentado toda la documentación adicional. Quisiera saber si Hawái y Puerto Rico entran como destinos, si mientras consigáis la carta de invitación a la universidad de destino en cualquiera de los dos estados, por supuesto que se aceptan como destinos. Las cartas de referencia tienen que ser de profesionales de Estados Unidos. Pueden ser la misma persona que la carta de invitación. ¿Puede la carta de referencia ser de tu director de tesis? Vale, la primera, ¿tienen que ser de profesionales de Estados Unidos? No, no tienen que ser. Vosotros escogéis quién hace la carta y ya está. Yo, como os he dicho antes, os recomiendo que sea alguien que os conozca bastante y que pueda hacer una carta de recomendación detallada y personalizada. Puede ser la misma persona que la carta de invitación. Que yo sepa, no hay ningún impedimento en que lo sea, pero repito, que siempre y cuando os conozca y tengáis una relación, pues eso, que pueda hacer una buena carta de presentación. Respecto a si puede ser vuestro director de tesis, no, no puede haceros la carta de referencia, puesto que vuestro director de tesis ya os va a tener que hacer otra carta, otra carta diferente hablando de vosotros y de vuestro proyecto. Por lo tanto, tiene que ser una persona diferente a vuestro director de tesis. Sí, en cuanto que sea la misma persona que firma la carta de invitación, es mejor que sea una persona diferente, ¿vale? Si la persona que os firma la carta de invitación realmente os conoce y tiene mucho interés en recibiros, ahí sí que es importante que lo plasme en la propia carta de invitación, porque la carta de invitación también tiene importancia, ¿vale? Hay cartas de invitación que poco menos que dicen, bueno, si aparece por aquí, le haremos caso, mientras que otras dicen realmente su línea de investigación se alinea perfectamente con lo que estamos haciendo aquí, tenemos muchísimo interés en que venga, le vamos a dar todo tipo de recursos, de apoyo, de tal, ¿vale? Entonces esa carta de invitación tiene más peso que la otra, obviamente, ¿vale? Entonces es mejor que te haga esa carta de invitación más extensa, diciendo realmente todo el interés que tiene en recibirte, pero que las cartas de referencia vengan de dos personas diferentes. Ujú. ¿Qué debe constar en la evaluación positiva del primer año de doctorado? Pues simplemente que has terminado el primer año, que lo has hecho me sale en inglés, en Good Academic Standing, que lo has terminado con una evaluación positiva por parte de tu director de tesis y de la universidad, con lo cual se te permite continuar con el doctorado. Simplemente eso. Una pregunta, me ha parecido escuchar antes a Victoria que al volver de la estancia habría que acabar la tesis. Entiendo que se refiere a acabarla aquí en España, pero en los tiempos que tenga cada uno, no necesariamente justo al volver, ¿verdad? Sí, efectivamente, luego obviamente habrá gente que se vaya en el segundo año de su doctorado, pero habrá gente que lo haga en el tercero, entonces eso según los tiempos que tengáis cada uno, pues acabaréis vuestra tesis, pero lo importante, la idea principal es que tenéis que volver a España para terminar el doctorado. Exacto, no se puede terminar durante la estancia en Estados Unidos. Y de Ujú. hecho aquí me surge otro aspecto que también es importante que consideréis. Hay muchos becarios que que calculan la estancia para luego presentar la tesis muy pronto al regresar. Y por lo general mencionan que ha sido una angustia, un agobio y un error, porque que la estancia en Estados Unidos enriquece tanto la investigación de la tesis
que hace falta unos meses más de lo que tienen previsto antes de la estancia, ¿vale? Para incorporar a la tesis todos los aspectos que se han investigado en Estados Unidos. Entonces, si tenéis ocasión de hacerlo, intentad daros por lo menos 6 meses desde la vuelta hasta que presentáis la tesis para no andar con agobios. No podía hacer la carta de referencia al director de tesis, pero podría hacerle al codirector, sí. Si tienes más de un director de tesis y uno te firma la carta de, o sea, la carta de apoyo de director, el codirector podría hacerte una carta de referencia, sí. ¿Cuáles son los criterios de concesión de la beca? Expediente académico, experiencia investigadora, proyecto, ¿qué pesa más? Si yo abro la... ¿Estáis viendo la convocatoria? ¿O seguís No, viendo creo que tienes que dejar de compartir esto y abrir el documento de la convocatoria. el documento de la convocatoria? ¿Vale? Pues permitidme un momentito que dejo de compartir esto y comparto la convocatoria. Vale. Aquí tenéis en la convocatoria, ¿vale? Tenéis todo el proceso de selección. Aquí se especifica lo que se considera en la primera parte, en la preselección sobre papel, porque normalmente tenemos tantas solicitudes que no todo el mundo puede pasar a la entrevista personal, ¿vale? Y después de la fase de preselección se pasa a lo que es la entrevista personal, ¿vale? Entonces aquí tienes todos los criterios de concesión de la beca. Pesa muchísimo, muchísimo el proyecto que hagáis. O sea, trabajarlo bien porque realmente tiene un peso muy, muy fuerte. Y también estad preparados para defenderlo bien. Porque sobre todo hoy en día, que también con la inteligencia artificial y todo esto, hay veces que no está muy claro quién ha escrito un proyecto, ¿vale? El tema de cómo se defiende es fundamental. Ahí queda muy claro si realmente estás defendiendo un proyecto que has redactado y diseñado tú o no. Los miembros del comité de evaluación son antiguos becarios Fulbright, investigadores predoctorales que conocen la disciplina que están evaluando y también lo que supone, lo que implica la beca Fulbright, ¿vale? Con lo cual pueden valorar los dos aspectos. Y un tema muy importante que valoran es el sentido ético, que realmente la persona que esté defendiendo el proyecto esté defendiendo su proyecto. Entonces, esto es un tema que debéis tener en cuenta. Bueno, aprovecho también porque José del Hierro lo ha puesto por el chat para contestar que pregunta si hay algún documento de cómo se evalúan los proyectos y o la entrevista de cara a preparar mejor el proyecto. Este es el documento donde viene absolutamente toda la información, pues eso, de los puntos que preguntas o eso, pues los criterios en los que se basa la entrevista, por ejemplo. Sí, y además también, como ha comentado Carlota, en la parte inferior de la pantalla resumen de la convocatoria en nuestra web, ¿vale? Dejo de compartir otra vez y me voy otra vez un momentito, a nuestra página web. Que como siempre, ahora de pronto tarda en cargar. Investigación. Entonces, si vais estáis viendo investigación predoctoral, ¿verdad? Esta es la pantalla resumen en la web. Si vais abajo del todo, tenéis la convocatoria, que es fundamental, tenéis las preguntas frecuentes, ¿vale? Este documento de preguntas frecuentes está muy trabajado desde hace ya bastantes años y aclara muchísimas, muchísimas dudas. Entre otras cosas, también habla de lo que hay que considerar en el proyecto, lo que debes reflejar en él. Entonces, por favor, leéroslo junto con la convocatoria antes de hacer la solicitud, porque os será de bastante ayuda.
Bueno, pues parece que hemos terminado tanto con las preguntas y respuestas como con el chat. Si alguien tiene alguna duda más, que aproveche. A ver, en el chat ha vuelto a aparecer. En el caso de una FPU, en años pasados se sabe cómo es la combinación a nivel salarial. Nosotros no tocamos la dotación de la beca a nivel salarial, ¿vale? En estos momentos, en los últimos años, no lo hemos tocado en absoluto, nuestra dotación. Luego ya depende de cada institución, porque hay FPUs de comunidades autónomas, de universidades, cada una es diferente. Entonces, eso tenéis que hablarlo con la institución que os ha concedido la FPU, la FPI o la otra beca que podáis tener para ver si ellos ajustan de alguna manera. Mm, Ha sido mucho provecho. Pues me alegro muchísimo que haya sido mucho provecho, José. Y nada, Esa era si no, nuestra intención. de verdad, animaros porque, insisto, en la cantidad de gente que nos dice que a punto estuvo de no pedirla y que al final se la lleva. Entonces, intentarlo, porque además en todas cosas, fíjate, incluso si no la conseguís este año, podéis prepararla, bueno, si no es el último año que podéis pedirla, pero si no, siempre tenéis una segunda oportunidad el año que viene. Podéis pedir los comentarios de los evaluadores porque muchas veces bueno, pues os dan claves de cómo mejorar aquellos aspectos que os han hecho perder a lo mejor algún punto y el siguiente año podéis conseguirla. Pero es que incluso también si al final no podéis pedirla el siguiente año porque ya nos da por fechas o lo que sea, hay muchos candidatos que nos comentan que simplemente el hecho de preparar la solicitud que les ha ayudado a centrar muchísimo sus ideas, a aclarar pues a lo mejor dudas que tenían sobre por dónde ir, qué es lo que me gusta más, qué es lo que no, que el hecho de sentarse a pensar, a buscar la información, a pensar cómo plasmar en el proyecto lo que realmente os interesa, que les ha ayudado muchísimo. Entonces, yo creo que en ningún caso es un trabajo ni un tiempo perdido. Pues lo dicho, esperamos veros en la entrevista y más allá. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros este rato y muchísima suerte. Bueno, muchas gracias por venir, mucha suerte. Espero veros en las entrevistas por la comisión. Lo dicho, adiós, muchas